¿Qué tal? En el mundo de las ventas, a menudo pensamos que todo se decide cara a cara con el cliente, pero la verdad es que la victoria casi siempre se asegura mucho antes, respondiendo a 6 preguntas clave. Vamos a ver cómo una buena preparación puede, literalmente, garantizar el éxito. Hay una frase que me encanta. Dice que los generales saben que la mayoría de las batallas se ganan o se pierden antes de que se dispara la primera bala. Y bueno, esta sabiduría militar aplica a la perfección en las ventas. La verdadera batalla, el verdadero campo de juego, es la preparación. En nuestro análisis de hoy, vamos a desglosar estas preguntas. Empezaremos con la preparación, o como me gusta llamarla, la venta antes de la venta. Luego nos meteremos de lleno al qué. ¿Qué se vende realmente? Seguiremos con el cómo compra la gente. Después, analizaremos el contexto, que agrupa 3 preguntas: ¿quién?, ¿dónde? ¿Y cuándo? Y cerraremos con la joya de la corona, la pregunta más importante de todas, el por qué. Ok, vamos a entrar en materia. La idea central es esta. La gran mayoría de las ventas no se deciden en el momento de la cacería, como a muchos vendedores les gusta llamarla. No, se ganan o se pierden en la fase de preparación. A ver, a muchos vendedores les encanta la adrenalina de la caza, la emoción del momento, pero descuidan lo que consideran el tedio de la preparación. Y ahí, justo ahí, está la clave que separa el éxito del fracaso. Porque si se está hablando con la persona correcta, en el momento correcto, sobre el tema correcto, es que es casi imposible que las cosas salgan mal. Y esto nos lleva directo a la primera gran pregunta. ¿Qué se está vendiendo realmente? La respuesta fácil sería, pues, un producto o un servicio, pero si nos quedamos en esa superficie, nos estamos perdiendo de todo el juego. Piénsenlo así, la gente no solo compra un coche, compra una identidad. Nadie compra una enciclopedia, compra la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. La venta que de verdad funciona trasciende la lógica y se mete de lleno en el mundo de las emociones. Y no crean que esto es solo para productos caros, para nada. Pensemos en algo tan simple como un detergente para trastes. Incluso una botella de una marca específica puede ser un símbolo de estatus. Es una forma silenciosa de decir, yo tengo estándares altos. Esto nos demuestra que hasta la compra más mundana tiene un componente emocional fuertísimo. Y aquí es donde entran los 3 niveles de la venta. Usemos el ejemplo de un vehículo todoterreno. Nivel 1. Las características. Tracción en las 4 llantas, motor de 6 litros. Ok. Nivel 2. Los beneficios. Pues que no se atasque en el lodo, que es poderoso. Suena mejor. Pero el nivel 3, el más profundo, es el de las esperanzas y sueños. La idea de parecer una persona aventurera, de sentir ese poder, incluso, seamos honestos, de ver a los demás desde arriba. Ahí, en ese nivel, es donde se cierran las ventas de verdad. El verdadero arte es crear una historia que el comprador pueda contarle a sus amigos. Una historia donde él o ella sea el héroe, el comprador astuto, el que tomó la decisión inteligente. Miren, cuando un cliente tiene demasiadas opciones, es muy común que sienta remordimiento después de comprar. Pero una buena historia, una buena historia elimina esa duda y le da la certeza de que hizo la jugada perfecta. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo compra la gente? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces ni los propios clientes saben realmente cómo toman sus decisiones de compra. Si le preguntamos a alguien por qué compró algo, nos va a dar una respuesta súper lógica, muy sensata. Y esa respuesta casi siempre es falsa. No es que mientan, es que nos dan la respuesta que creen que deberían dar, la versión oficial. Ocultan las verdaderas razones emocionales y a veces hasta políticas que realmente los movieron. Entonces, ¿cuál es el truco? Cambiar el tipo de preguntas. Hay que dejar las preguntas de actitud como ¿por qué compro?, que solo nos dan respuestas ensayadas, y en su lugar hacer preguntas de comportamiento como ¿cuántas tiendas visitó antes de decidir? O ¿cuál era su segunda opción? Esas preguntas sí que nos revelan el camino real que siguió su mente. Por ejemplo, un estudio sobre cómo la gente compra celulares lo dejó clarísimo. Descubrieron que, primero, demasiadas opciones solo confunden a la gente. Segundo, necesitan una historia para presumir con los amigos. Tercero, el celular tiene que verse bien al lado del de los demás. Es un tema social. Y cuarto, y esto es clave, quieren un experto amigable que les haga la vida fácil. Como ven, los factores sociales y emocionales pesan muchísimo más que la pura lógica. Muy bien, ahora agrupemos las siguientes 3 preguntas, porque todas giran en torno a una sola cosa: el contexto. Estamos hablando de quién, dónde y cuándo. Entender estos 3 elementos es de verdad absolutamente crítico. El cuándo se trata de timing. Hay que alinearse con el ciclo de compra del cliente, no con el nuestro. El dónde también importa, y mucho.
El lugar define quién tiene el poder. ¿Y el quién? Bueno, esa es la pregunta más importante de estas tres, sin lugar a dudas. Porque en una venta que no es tan simple, ¿quién es el verdadero comprador? La respuesta casi nunca es una persona. En realidad, es toda una red de personas, cada una con un rol. Está el comprador, que es como el director de orquesta del proceso. El que autoriza, que da la firma final. Ojo con el comprador técnico, que te puede tumbar la venta por un detalle. Luego está el influyente, esa voz respetada. El guardián, que controla el acceso a las personas clave. Y por supuesto, el usuario final. Hay que entender qué le importa a cada uno. Y con eso llegamos a la última y más poderosa de todas las preguntas. ¿Por qué? Y ojo, esto no es solo una pregunta, es un estado mental. Es una forma de retar todo lo que damos por sentado. Así de simple. ¿Por qué? Esta pequeña pregunta tiene un poder inmenso para desarmar pretextos, revelar las verdaderas motivaciones y, al final, encontrar la verdad. Déjenme contarles una historia. Un programa educativo importantísimo solo necesitaba la aprobación final del secretario de Educación. La reunión fue corta. El secretario entró, dijo, «Lo siento, no hay trato», y se fue. Así, un fracaso rotundo y repentino. El equipo, devastado, preguntó ¿por qué? Y la respuesta superficial, la que dieron los asesores, fue que el programa era muy arriesgado, que si fallaba, el secretario iba a quedar en ridículo. Tenía sentido, ¿no? Pero siguieron escarbando, preguntando una y otra vez ¿por qué? Y lo que descubrieron fue increíble. El miedo real no era al fracaso, sino al éxito. Si el programa funcionaba, iba a demostrar que los programas actuales del gobierno eran ineficientes y carísimos. Eso sí que sería una vergüenza para el secretario. Al entender la verdadera razón, pudieron cambiar el enfoque por completo y cerrar el trato. Esta historia lo demuestra. El poder de preguntar por qué es triple. Primero, aumenta brutalmente la tasa de éxito. Segundo, es una herramienta increíble para aprender y mejorar constantemente. Y tercero, y quizá lo más importante, te obliga a ponerte en los zapatos del cliente y ver el mundo desde su perspectiva. Y para terminar, les dejo una última pregunta para la reflexión. ¿Qué respuesta superficial se está aceptando ahora mismo como una verdad absoluta, en el trabajo o en la vida, sin haber insistido en preguntar ¿por qué? Encontrar esa respuesta, créanme, podría cambiarlo todo.